Buenas tardes, alumnos, alumnas, creo. Esta semana estamos trabajando con un concepto que se deriva del cálculo del interés compuesto, que son las anualidades. En el interés compuesto nosotros hemos estado trabajando con cómo se capitalizan los intereses a lo largo del tiempo y por tanto esa capitalización nos resulta en unos valores mayores que en el interés simple. Recordemos que los valores presentes y los valores futuros son aplicados para inversiones, créditos. Como son diversas las actividades que se pueden englobar en un valor presente o en un valor futuro, pues se dice simplemente así, valor presente o valor futuro. Entonces, con el interés compuesto nosotros hicimos el cálculo de diferentes tipos, de las variables que incluyen en un valor futuro o en un valor presente en diferentes periodicidades. Pero ahora vamos a ver qué pasa con las anualidades. ¿Qué tipo de preguntas responden las anualidades? Bien. Por ejemplo, ¿qué tipo de pago es el que se usa para los salarios? ¿O qué tipo de pago se usa para la compra de un automóvil? ¿O para una renta? Entonces, no siempre los pagos, los periodos con los que se calculan los créditos o las inversiones o los valores presentes o los valores futuros corresponden con los salarios o con los créditos. En general, al público se le ofrecen pagos iguales durante ciertos periodos de tiempo y no coinciden con las tasas de interés, con la capitalización de las tasas de interés. Por esta razón, es útil que nosotros aprendamos un concepto que se llama anualidades. Es decir, el pago periódico de la deuda o de la inversión o de valores presentes o de valores futuros en términos de tiempo iguales. Entonces, una anualidad son una serie de pagos que se caracterizan por ser iguales a intervalos iguales de tiempo en lugar de un único pago anual. Si recuerdan que cuando hablamos de interés simple nosotros teníamos el capital, obteníamos el interés y de esta manera si sumábamos el valor presente más el interés, podíamos obtener un valor futuro. Bueno, cuando hablamos de interés compuesto, nosotros obteníamos cada cierto periodo de tiempo, un mes, un bimestre, un semestre, los intereses y los reinvertíamos dependiendo de la tasa de interés. Pues con las anualidades nosotros vamos a hacer periodos de tiempo iguales. Las capitalizaciones van a seguir siendo, dependiendo del problema, van a seguir siendo mensuales, bimestrales, anuales, pero los pagos o los retiros que se realicen van a ser en periodos de tiempo iguales. Por eso comenzamos con la pregunta de los salarios o la pregunta de, por ejemplo, ¿cómo pagas una renta? Una renta de una casa lo pagas de manera mensual. Por lo tanto, son pagos, periodo de tiempo de pagos iguales. Aunque tuviese una tasa de interés, o un valor o la tasa de inflación influyese sobre el valor en el tiempo, los pagos siempre van a ser iguales. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a trabajar con los conceptos que incluye una anualidad. Como ya les dije, los pagos en una anualidad son iguales y hay un valor que se llama renta. En este caso, vamos a manejar un nuevo valor que se llama renta. Es decir, es un pago, depósito o retiro que se realiza de forma periódica y se simboliza con la letra R. Entonces, en este caso, en las anualidades, el periodo o intervalo de pago es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. Y el plazo de la anualidad es el tiempo transcurrido desde la fecha inicial del primer pago hasta la fecha final del último pago. Digamos que aquí en anualidades nosotros vamos a redistribuir los conceptos que hemos estado aprendiendo con interés simple e interés compuesto para poder hacer cálculos de anualidades en tiempos iguales. Veamos. Entonces, la anualidad digamos que por ejemplo, es
una imagen que nos representa el intervalo de tiempo de la anualidad, o bueno, cómo se hacen las anualidades. Entonces, una anualidad son estas R's, ¿de acuerdo? Porque esos son pagos iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces, a pesar de que diga anualidad y pareciera que la anualidad solo abarcaría un año, digamos que así es la nomenclatura. Una anualidad es el pago igual en un tiempo de un periodo de tiempo igual. Entonces, el intervalo de tiempo entre uno y otro pues se determinará de acuerdo al problema. Puede ser mensual o bimestral. Pueden ser pagos mensuales o quincenales o bimestrales o semestrales o trimestrales. El plazo de la anualidad es de donde inicia el valor presente a donde termina el valor futuro o a donde termina el monto acumulado de las anualidades. Porque puede ser que el valor futuro no represente necesariamente el total o no amortice necesariamente el total de la deuda, o tú no tengas totalmente tu financiamiento, tu inversión. Simplemente se acumula hasta un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces el plazo de la anualidad es todo completo. El intervalo de tiempo es el tiempo que pasa entre una anualidad y otra. Y las anualidades pues son pagos iguales. Entonces, esa es la gran diferencia con el interés compuesto. En el interés compuesto recuerden que nosotros pues podíamos tener bimestres o semestres e incluso los pagos con interés compuestos podían no ser iguales, todo dependiendo del problema. En el caso de la anualidad son forzosamente iguales los pagos en cada periodo de tiempo. Por eso yo les decía del salario. Imagínense una persona que de su salario, de su nómina, pide un préstamo y entonces el préstamo tiene una tasa de interés del 10% anual convertible semestralmente, pero lo que le retiran de su nómina es quincenal. Entonces, digamos que todos esos periodos de tiempo no coinciden y hay formas de poder saber qué tipo de anualidad se está tomando. Vuelvo a repetir, la palabra anualidad tiene que ver, pareciera que tiene que ver solo con año, pero la anualidad en esta nomenclatura tiene que ver con los pagos iguales y los pagos pueden ser mensuales, semestrales, anuales o trimestrales, etcétera. Entonces, la renta pagada por cada uno de esos plazos pues se llama anualidad. Sigamos con el tema. Entonces, hay diversos tipos de anualidades y hay diversos tipos de criterios para poder decir qué tipo de anualidad son. Entonces, hay anualidades que pueden clasificarse por tiempo, es decir, si las fechas son fijas, si se determina con anterioridad, si esas son las ciertas. Por ejemplo, una contingente o eventual es aquella que el primero o el segundo pago no se determinan con anterioridad. Entonces, se desconoce la fecha de que ocurra o no el suceso. También se pueden clasificar de acuerdo al interés, si es un interés simple, cuando el periodo de pago pues coincide con el periodo de capitalización de los intereses. Ya lo hemos visto con el interés compuesto, cuando el interés tiene que coincidir con el periodo de capitalización, ¿de acuerdo? O general, el periodo de pago pues no coincide con el periodo de capitalización de los intereses y por lo tanto se usa una ratio para poder establecer qué proporción corresponde al pago de los intereses de acuerdo al tiempo. También podemos clasificar las anualidades de acuerdo a los pagos, es decir, si son vencidas o ordinarias. En este caso, los pagos se efectúan al vencimiento del periodo o intervalo. Si son anticipadas, se efectúan al principio. Si son inmediatas, es decir, el cobro tiene lugar en el primer periodo. También se pueden clasificar por la iniciación, es decir, aquella que los pagos se realizan al principio de cada periodo o se pospone la realización de las anualidades. Y hay una clasificación especial para aquella anualidad perpetua, porque no se conoce cuándo se realizará el último pago de la renta. Entonces, la renta es por tiempo limitado. Nosotros ya hemos visto las anualidades cuando vimos interés simple y calculamos algunas anualidades con interés simple, pero en este caso vamos a calcularlas con interés compuesto y vamos a ver algunos casos en los que cambian las variables a determinar. Pero vamos a iniciar con los ejemplos para que ustedes puedan tener
claro cómo se deben abordar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, ¿qué cantidad de dinero tendrá acumulada en un año si se depositan 50 pesos al final de cada mes en una cuenta de inversión que rinde el 4.8% anual convertible mensualmente? Les repito, porque he visto que tienen dudas en las tareas, que cuando no viene especificado el periodo en el que está calculada la tasa de interés, se supone que es anual. Si viene especificado, pues entonces ya se toma directamente en el ejercicio. No se hagan bolas. La capitalización y la tasa de interés tendrían que estar en el mismo periodo de tiempo, y para eso hay que hacer una pequeña transformación antes o después de aplicar la fórmula. Pero en este caso dice que la inversión rinde 4.8% anual convertible mensualmente. Entonces, nosotros tendríamos que desarrollar el problema de la siguiente manera. Primero, tienen que identificar las características del problema. Básico, por favor. Segundo, tienen que realizar el diagrama de flujo que muestre los pagos, y específicamente en anualidades es básico para que ustedes entiendan cuántos pagos se van a hacer, dónde tienen que calcular, etcétera. Es básico hacer el diagrama. Y pues desarrollar de qué tipo de anualidad se trata. En estos casos, las anualidades van a ser vencidas y vamos a identificar por qué dice vencidas. En los problemas siempre te dice qué tipo de anualidad es, y nosotros vamos a revisar de por sí la anualidad vencida, porque es la más común. Ok, sigamos con el problema. Entonces, primero, pues identificamos las características del problema. Nos dice que la cantidad de dinero, ¿qué cantidad de dinero tendrá acumulada en un año si se deposita 50 al final de cada mes? 50 pesos. Entonces, eso es la renta. La renta es la anualidad. Ok. El otro tip que debo repetirles es que tengan en cuenta que las nomenclaturas cambian en diferentes libros, las diferentes lecturas. Algunos le ponen a la renta como A de anualidad, algunos le ponen R. Y, por ejemplo, en valores futuros o en valores presentes, algunos le ponen BF de valor futuro o BP de valor presente, pero algunos le ponen solo F o P. Y no interesa, lo que interesa es que el concepto corresponda con lo que se va a calcular. Entonces, en este caso, como dice, la cantidad de dinero que tendrá acumulada en un año si se deposita 50 pesos al final de cada mes. Cuando te dice que es al final de cada mes, entonces te habla de una anualidad vencida, según la clasificación que acabamos de ver. Si te dijera al principio de cada mes, entonces sería una anualidad anticipada, pero digamos que esta es una anualidad vencida. Y también nos da la tasa de interés que rinde 4%, por 4.8% anual convertible mensualmente. Y cuando nos dice qué cantidad de dinero tendrá acumulada en un año, entonces nos está preguntando sobre el futuro. Entonces lo que vamos a buscar es un valor futuro, ¿de acuerdo? Entonces, primero, identificamos las características del problema. Segundo, realizamos el diagrama de flujo que muestre los pagos e identificamos qué tipo de anualidad es. Bueno, la anualidad es muy fácil porque dice que es al final de cada mes, entonces es una anualidad vencida. Y ahora nos corresponde pues hacer el diagrama. Entonces, veamos. Entonces, el diagrama de flujo nos dice que este señor va a acumular, va a ser en cada mes, o señora, o niño, o chica, en cada mes va a poner 50 pesos. Entonces, cada uno de estas barritas son un mes. Son periodos iguales de tiempo, es decir, un mes. ¿De acuerdo? Nos dice que va a depositar 50 pesos y nos está preguntando el valor futuro de cuánto se acumulará de dinero con esta tasa de interés que es anual y que es convertible mensualmente. Entonces, nos damos cuenta que teniendo el diagrama de flujo nos dice exactamente nos refuerza exactamente qué es lo que estamos buscando. Entonces, estamos buscando un valor futuro. Sigamos. Entonces, las fórmulas para el cálculo del monto o del valor futuro, monto o valor futuro, estoy usando las nomenclaturas, ¿de acuerdo? Entonces,
ver, quiero poner un texto. Entonces, monto o valor futuro. Es lo mismo, simplemente cambian las nomenclaturas, ¿de acuerdo? Entonces, las fórmulas para este problema pues son las siguientes. El valor futuro es igual a, es un factor de la renta menos el factor de interés, que es este, el que hemos estado ocupando para calcular problemas con interés compuesto, sobre 1 menos el factor de interés. Si esta primera fórmula se transforma, pues resulta que es el valor futuro en una anualidad es igual a la renta por 1 más y por 1 más la tasa de interés elevado a los periodos que se desean calcular menos 1 sobre interés. Ok. Entonces, esta sería la fórmula que ustedes van a utilizar para el cálculo del valor futuro. En todos los temas hay una serie de fórmulas que se tienen que usar. Yo les recomiendo que hagan su formulario dependiendo del tema en el que estén trabajando. Si es interés simple, si es interés compuesto o si es anualidades. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos la fórmula, podemos proseguir a ver cómo se desarrolla el problema. Entonces, vamos a borrar un poquito esto que pusimos por aquí. Ok. Ahora, entonces tenemos, la pregunta decía, ¿qué cantidad de dinero tendrá acumulada en un año si se deposita 50 pesos al final de cada mes en una cuenta de inversión que rinde 4.8% anual convertible mensualmente? Entonces, tenemos que la renta son 50 pesos y la tasa de interés, aquí viene lo importante, tienen que tener cuidado. La tasa de interés, esta tasa de interés dice que es 48%, ¿de acuerdo? Anual, para que corresponda con el periodo de tiempo perdón, con la capitalización, entonces se necesita obtener la tasa mensual. Aunque la fórmula no lo indica, yo puedo hacer mi transformación a tasa mensual mediante este ratio. Lo puedo hacer antes o después. O sea, lo puedo aplicar directo en la fórmula o lo puedo hacer antes, es decir, poner el 0.04 directamente. Como ustedes deseen, pero eh, tiene que coincidir el periodo de tiempo y la capitalización, ¿de acuerdo? Y pues, obviamente que la tasa de interés tiene que coincidir con eso. Entonces, por eso es que yo pongo el ratio aquí. Entonces, N pues son 12 meses, ¿no? Entonces, si se hace los cálculos, nos resulta que al final del año se tendrá acumulado de 613.38 pesos. Estos 613.38 pesos es el valor final acumulado e incluyen lo que se deposita cada semana y los intereses que va generando esos depósitos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, esto es para sacar valores futuros. ¿Qué pasa con otros tipos de problemas? Veamos. Entonces, nosotros tenemos ahora otro ejemplo. ¿Cuál es el valor actual? Veamos, nos está pidiendo. En el otro nos pedía cuál es el valor acumulado. Entonces aquí nos dice, ¿cuál es el valor actual de una renta mensual de 1,000 pesos? Si los depósitos se realizan al final de cada mes durante 6 meses en una institución financiera que ofrece una tasa de interés de 6% anual capitalizable mensualmente. Entonces aquí ya podemos empezar a ver cuáles son las características del problema. Primero, dice, ¿cuál es el valor cuál de una renta mensual? Renta mensual, pagos periódicos. Ok, se trata de una anualidad. De 1,000 pesos, ya sabemos cuál es R. Si los depósitos se realizan al final de cada mes, es una anualidad vencida porque es el final de cada mes. Durante 6 meses tenemos ahí el periodo de tiempo que va a durar este proceso. En una institución financiera que ofrece una tasa de interés del 6% anual, la tasa está en términos anuales y nosotros lo necesitamos en términos mensuales porque la capitalización es mensual.
¿De acuerdo? A partir de aquí ya nosotros podemos encontrar las características del problema. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar todas nuestras líneas. Entonces, primero, identifica las características del problema. Ya las empezamos a identificar. Segundo, realiza el diagrama de flujo que muestre los pagos. Y tercero, necesitas decir de qué tipo de anualidad se trata. Bueno, la anualidad es vencida, porque decía que es al final de cada mes. Entonces, ¿cuáles son las características del problema? Entonces, veamos. El diagrama de flujo nos dice que son depósitos mensuales, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y necesitamos entender cuál es el valor presente, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí ya nosotros necesitamos saber que lo que se va a calcular es lo que está aquí antes de cualquier cosa. Entonces, a ver, aquí tengo un chat. Cuando te dicen una tasa de interés anual capital y semestral, el porcentaje 6%, ¿cómo 6%? Shirley, no entiendo tu pregunta. Por favor, hazla un poquito más clara, si eres tan amable. Ok. Entonces, veamos. Veamos, a ver, regresemos un poquito a esto. Entonces, aquí tenemos los 6. Está hablando de la tasa de este problema. Si la capitalización es mensual, se divide entre 12. Si la capitalización me preguntabas que era, ¿qué? ¿Semestral? A ver, si la capitalización es semestral, pues ¿cuántos semestres tiene un año? 12, entonces se divide entre 2. ¿De acuerdo? Depende de cuántos periodos tenga ese año. O sea, porque esa tasa anual se divide entre el número de periodos que tiene el año o de los que te estén hablando. Si es mensual, pues se divide entre 12. Si es trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4, pues se divide entre 4. ¿De acuerdo? Para obtener la tasa correcta. ¿Cierto? Entonces, las fórmulas para el cálculo del valor actual de las anualidades simples ciertas, vencidas e inmediatas, y aquí por eso es que está el asunto de vencidas, es la siguiente. Entonces tenemos que el valor presente es igual a la renta, por el factor de interés, y el factor de interés está dado por 1 más i a la menos n sobre i. A ver, este menos n es un exponente negativo que también puede mostrarse de la siguiente manera. Se puede mostrar como 1 más i, se puede mostrar como 1 menos, y le ponen 1 entre 1 más i. Y esto pues elevado a la n. ¿De acuerdo? Creo que no tengo alguno, bueno, voy a tratar de dibujarlo, voy a tratar de dibujar, aquí va n, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo ponerlo así que ponerlo así. Cuando tú tienes un número elevado a un exponente negativo, lo puedes expresar también como si fuera una fracción, ¿de acuerdo? Entonces, tengan cuidado, también lo pueden hacer así directamente en la calculadora, ¿de acuerdo? Pero funciona de la misma manera. Entonces, el valor presente es igual a la renta por el factor de interés entre el interés. Entonces, en este caso, teníamos que la renta pues era igual a 1000 porque son los depósitos mensuales que se van a realizar, y la tasa de interés es el 6% anual. Si se capitaliza mensualmente, se divide entre 12. Y cuando tú lo divides entre 12, te sale esto, 0.005. Y eso es lo que se puso acá. Y vean, lo quise poner de esta manera para que vean que se puede poner así, directo, o se puede poner como en el anterior, haciendo el factor dentro de la fórmula. Veamos la anterior, para que recuerden. En el anterior se puso así, 0.48 entre 12, la capitalización era mensual.
y no pasa nada, simplemente tiene que coincidir el tiempo. Y en este caso, cuando es 6% anual, pues simplemente hice el ratio antes de ponerlo en la fórmula. Lo dividí 6 entre 12 porque es una capitalización mensual, ¿de acuerdo? Y N, pues N son los 6 periodos o los 6 depósitos que se van a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, si se hacen los cálculos correspondientes, nos sale que el valor actual de la renta que se va a depositar es de 5,896.38. Si ven que cambia con respecto al interés compuesto. En el interés compuesto calculábamos valores presentes o valores futuros, pero no en base a anualidades, sino en base a la tasa de interés o al interés que se iba a generar o al periodo. Pero aquí estamos calculando en base a los pagos que se hacen o a los retiros que se realizan en cada periodo, en periodos de tiempo iguales. Esa es digamos que la gran diferencia. Ok. Vamos a continuar. A ver, una disculpa, aquí es. Un ejemplo más. Vamos a ver. ¿Cuántos pagos mensuales vencidos de 19,238 se tendrían que realizar para saldar una deuda pagadera el día de hoy de 850,000 si el primer pago se realiza dentro de un mes y el interés es de 18% convertible mensualmente? Entonces, aquí ya nos están dando los datos. ¿Cuántos pagos mensuales vencidos? Es una anualidad vencida. De 19,238, esa es la renta. Se tendrían que realizar para saldar una deuda pagadera al día de hoy. Si es pagadera al día de hoy, o es decir, esto es lo que vale hoy la deuda, ¿de acuerdo? 850,000. Si el primer pago se realiza dentro de un mes, entonces una anualidad vencida de nuevo porque el pago se realiza dentro de un mes y el interés es de 18% convertible mensualmente. La tasa de interés no tiene la palabra anual, pero se asume que es anual porque no tiene, o sea, no te dice la tasa de interés es de 18% bimestral convertible, bla, bla, bla. Si no tiene la palabra anual, ni otra palabra que la defina la tasa de interés, entonces se asume que es una tasa anual. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Los datos, pues tenemos que los pagos mensuales vencidos pues son de 19,238, es decir, la renta. El valor presente, porque dice, para saldar una deuda pagadera el día de hoy, o sea, lo que vale hoy esa deuda es de 850,000, por eso es un valor presente. Y la tasa de interés es el 18% anual y se debe capitalizar o convertir mensualmente. Entonces, habría que hacer una transformación algebraica. Entonces, la incógnita, pues son los pagos que se necesitan para saldar una deuda. Es decir, N, porque lo que nos está diciendo, ¿cuántos pagos mensuales vencidos se tienen que hacer? Entonces, no sabemos cuántos pagos hay que hacer para saldar la deuda. Entonces, lo que vamos a calcular es N, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Entonces, ¿cómo calcular el número de periodos de pago de una anualidad vencida? Esa es la pregunta en particular. Entonces, a partir de las fórmulas de valores presentes o futuros, en el caso de anualidades, se puede realizar una transformación algebraica para obtener las fórmulas para calcular N. Entonces, estas son las dos fórmulas que utilizamos en los dos ejemplos anteriores para calcular valores futuros y valores presentes. Y vuelvo a repetir, monto o valor futuro es lo mismo. Simplemente cambia la nomenclatura de acuerdo al libro, pero si se dan cuenta la relación es la misma. ¿Ok? Entonces, estas son las dos fórmulas y cuando se hace la transformación algebraica queda de la siguiente manera. El logaritmo de la relación entre el pago presente o A sobre R, A por I, por la tasa de interés sobre la renta, entre el logaritmo del factor de interés. Y en el caso de que tengan valores futuros, el logaritmo del valor futuro por I sobre la renta entre el factor de interés. Y acá estos unos sirven para acentuar las relaciones existentes entre cada uno de los valores. Tenemos dos fórmulas para calcular el número de pagos. Y entonces, el uso de cada una de estas fórmulas dependerá de los datos que te den en el problema. Entonces, la solución quedaría de la siguiente manera. Primero,
pues necesitas elegir la fórmula correcta de acuerdo a los datos. Entonces dice, ¿cuántos pagos mensuales vencidos de 19,238 se tendrían que realizar para saldar una deuda pagadera el día de hoy? Entonces, si es pagadera el día de hoy, es un valor presente. Y el valor presente es este que está aquí. O, por el contrario, es AI. AI es igual que BP, es decir, anualidad. Esta nomenclatura es la misma que la otra, simplemente cambia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo puse ya con valor presente. Entonces, esta fórmula es la que se utiliza. El logaritmo, cuando no trae una base, o sea, cuando no dice logaritmo de 2 aquí abajito, donde pueden ver el mouse, aquí abajito. Si no trae nada aquí abajito, entonces se asume que es un logaritmo base 10 y eso es para que ustedes lo usen en la calculadora o en el Excel. ¿Okay? Entonces el logaritmo de esta relación sobre el logaritmo de esta relación. ¿Ok? Entonces, ya que se eligieron los datos, se sustituye y se calcula. Se eligieron los datos y la fórmula correcta. La fórmula correcta es la que lleva un valor presente porque ese es el dato que nos está presentando aquí. Entonces, se sustituye. Entonces, n es igual al logaritmo de esta relación. Y entonces, aquí tenemos que son 850,000 del valor presente y aquí viene la tasa de interés. ¿Okay? Los pagos son mensuales. ¿De acuerdo? Vencidos y la tasa de interés es anual. Y si es convertible mensualmente, pues se tiene que dividir entre 12 porque un año tiene 12 meses. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que estuve haciendo en los otros dos ejercicios. Entonces, 0.18 entre 12, ¿de acuerdo? Y abajo, en la parte de abajo de la fórmula, es lo mismo, es la relación de 1 más 0.18 entre 12, es la tasa de interés convertible a meses. Entonces se hace todo el show, se hacen los cálculos. Primero recuerden que se calcula esta multiplicación. Primero se calcula esta multiplicación, ya que se calcula esta multiplicación, se divide entre el número de abajo, ya que se tiene entonces se le quita 1, se le resta lo que te salió, y ya que tengas este de abajo, lo pones en la fracción 1 entre lo que te salga, y luego le sacas el logaritmo. En este caso es más sencillo, porque es 1 más 0.015 y entonces pues ya nada más haces la suma y le sacas el logaritmo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando obtengas el logaritmo de entre el logaritmo de te va a dar 73.0051, una cosa así. Entonces, lo redondeas porque el decimal es muy pequeño. Por eso queda que son 73 pagos mensuales, porque la tasa de interés está en meses y la renta está en meses, entonces obviamente que lo que te va a salir son pagos mensuales. Aquí te dice, ¿cuántos pagos mensuales vencidos tendrías que realizar para saldar la deuda? Pues 73 pagos mensuales. ¿Ok? Bien. En este caso, les vuelvo a recordar, necesitan verificar qué tipo de datos les están dando y a partir de ahí elegir una de las dos fórmulas, si es la fórmula que contiene al valor presente o si es la fórmula que contiene al valor futuro y hacer el cálculo de los pagos. Bien, vamos a ver el último problema para esta sesión. Con el fin de reunir durante un año 30 millones para la gratificación de sus trabajadores, una empresa deposita una renta bimestral, vean, bimestral, en una cuenta bancaria que rinde el 6% bimestral. Ahora, dense cuenta que aquí les está diciendo 6% bimestral. Ahí ya les está dando que la tasa de interés no es anual, no es semestral, es 6% bimestral. ¿Cuánto habrá acumulado después del tercer bimestre? Entonces, este problema nos dice que necesitamos saber, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se acumulará en el tercer bimestre? Y para saber cuánto se acumulará en el tercer bimestre, pues necesitamos obtener
cuál es la renta de cada uno de los bimestres, porque esa renta no nos la da. Tenemos solamente dos datos. Tenemos que se van a reunir al final del año 30 millones y que cada periodo de tiempo la tasa de interés es el 6% bimestral. Y a partir de ello tenemos que resolver. Veamos lo que sigue. Entonces, vamos a solucionar el problema. Primero, determinemos los datos. Tenemos un valor futuro de 30,000, ¿de acuerdo? Tenemos una tasa de interés del 6% bimestral, ¿de acuerdo? Y el periodo total es de un año, ¿ok? Entonces, el periodo total es de un año, ¿ok? Entonces, el problema, pues, es determinar el valor de la renta. ¿Cómo determinamos el valor de la renta? Entonces, primero, ¿cuál es el pago bimestral? Pues partimos de la fórmula original que contiene el valor futuro, porque ese es el que nos están dando, y despejamos la renta. Entonces, el valor futuro es igual a la renta y este factor de interés. Entonces, si nosotros despejamos la renta, pues simplemente pasamos este factor de interés bajo el valor futuro y completamos el proceso algebraico. Entonces nos tiene que el valor futuro por i sobre 1 más i elevado a la n menos 1 es igual a la renta. Cuando tienes el valor futuro. Si tú tuvieses el valor presente, pues entonces pasa lo mismo, pones la fórmula del valor presente y despejas la renta, dependiendo de lo que te esté dando el problema. Entonces, a ver, entonces ya tenemos, a ver, creo que me pasé una, aquí estamos. Entonces, sustituimos los valores y encontramos el valor que se deposita cada bimestre con una tasa bimestral. Entonces, tenemos que son los 30 millones por 0.06. En este caso no se hizo ninguna transformación porque nos está diciendo que la tasa es bimestral. Y nos está diciendo que los depósitos de los trabajadores son bimestrales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues no se hace ninguna transformación. Ambos periodos son iguales. Entonces dice, durante un año, el periodo total de cálculo es un año. ¿Cuántos bimestres tiene un año? Pues 6. Y ese es el que se va a utilizar como n. n es igual a 6. ¿Ok? Entonces se hace la sustitución de todo y se hacen los cálculos correspondientes. Y obtenemos que cada uno de los de las rentas o cada uno de los periodos se paga 4,300,879.80. Entonces, las rentas, cada una de las rentas, como son anualidades, son rentas bimestrales, valen 4,300,879.80. Pero lo que nos pregunta es que cuánto habrá acumulado después del tercer bimestre. Ya teniendo estos datos, nosotros podemos responder esta siguiente pregunta. Entonces, tenemos el valor futuro. Ahora sí, ¿por qué? Porque tenemos una renta y nos está diciendo qué pasará después del tercer bimestre. Entonces, tenemos una renta y entonces podemos obtener cuánto tendremos en el tercer bimestre. Tenemos el factor. Entonces, la renta vale, la que acabamos de sacar, vale 4,300,879. Y en el factor de interés, vamos a poner la tasa de interés en decimales, que es bimestral, entonces no se necesita hacer ninguna transformación. Y como nos dice que es después del tercer bimestre, entonces n aquí vale 3. Porque sí, porque vamos a calcularlo hasta el tercer bimestre. Si nos dijera cuánto vale al final del año, pues nos tiene que salir 30,000, porque al final del año son 6 bimestres. Pero en este caso quieres saber cuánto tendrá de acumulado en el tercer bimestre. Entonces, se hace el cálculo, acuérdense, primero hacen la suma y luego lo elevan al cubo y luego le restan 1. Ya cuando tengan esto, pues ya lo dividen entre esto. Ya que tengan este factor, lo multiplican por esto y lo que les tiene que salir es 13,692. 280.93. 13 millones, perdón, 692,280.93. Eso es lo que se acumula después del tercer bimestre. Entonces, este problema tuvo dos pasos o dos sucesiones para resolverlo. La primera sucesión es calcular la renta de cada uno de los periodos bimestrales y la segunda es calcular cuánto se acumularía en el tercer bimestre. Y a partir de ahí podemos darle solución al problema. Ok. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a ver en anualidades? Bueno, las anualidades, lo que vimos ahorita es que hay diferentes tipos de anualidades que tienen como características varias cosas. Primero, que son pagos iguales, en periodo de tiempos iguales, no importando si la tasa de interés el interés se capitaliza en diferentes periodos de tiempo. Son pagos iguales en periodos de tiempos iguales, ¿de acuerdo? Y a partir de ello nosotros podemos determinar el valor presente, el valor futuro de una anualidad, la renta o la anualidad misma, y la cantidad o número de anualidades que se deben de hacer para saldar una deuda o para obtener una inversión completa. Todo dependiendo de lo que nos pidan los problemas. Entonces, esto es lo que se va a ver en esta semana. Por favor, ya que estamos acá, pues aprovechemos el foro para que ustedes me dejen saber cuáles son algunas de sus dudas, ya que estamos en aquí. Entonces, por favor, los escucho. De una vez los escucho, si tienen dudas, o los leo, o las leo, para que quede, bien claras algunas cosas. Voy a ponerle sus audios. Bueno. Bueno, entonces, antes de terminar la sesión, quisiera nada más comentarles lo siguiente. Lo primero es que mandé por chat, ¿lo podrá leer? A ver, sí, Shirley. A ver, ¿qué dices, Shirley? Te escucho bien ahora. Nada más dime cuál es tu duda, ya que estamos acá. Me hice una duda de la semana 3, bueno, un ejercicio de la semana 3, en donde decía que calculemos el valor futuro de un capital de 10,000 pesos, pagaderos a 5 años y a un mes a una tasa de interés anual capitalizable semestral. Y mi duda es que ahí no nos puso la tasa de interés en porcentaje, o tenemos que sacar el interés. A ver, ¿me puedes leer el problema? Si lo tienes ahí a la mano, bien, por favor. Sí, dice, calcular el valor futuro de un capital de 10,000 pesos, pagaderos a 5 años y un mes, a una tasa de interés anual capitalizable semestral de la siguiente manera. Y luego usted pone sacar el exacto y el aproximado. Y ahí mi duda es que no hay el porcentaje de la tasa de interés, no sé si es el 6%, el 3% o qué porcentaje. Ajá. Y en ese problema debería estar la tasa de interés incluida, estimada Shirley. No seas malita, déjame un mensaje por la plataforma y en un rato te lo contesto y te digo cuál es la tasa de interés. Y yo lo corrijo también. Ok, entonces sí, para que me diga qué porcentaje y ya pueda yo hacer la operación o la fórmula. Sí, yo checo bien ese problema. ¿Qué tarea es? ¿3 punto qué? Es de la semana 3. Creo que de la primera tarea, la 3.1, si no me recuerdo. Ok, checo la 3.1 y veo si la tengo que corregir. ¿Sale? Ok, sí, esa era mi duda por el momento. ¿Alguna duda más? No, todavía no, me falta todavía seguir leyendo los formatos de la semana 4, entonces tengo que leerlos para que si me surge una duda, pues ya me estaré comunicando con usted. Bueno, en el caso del interés compuesto, como es muy similar a las anualidades, entonces hay que tener mucho cuidado con las tasas de interés, los periodos en los que están capitalizadas las tasas de interés y los periodos en los que deben ser calculados los intereses. De acuerdo, Miss. Bueno, muchas gracias, Shirley. Bueno, pues por ahora eso es todo. Espero que puedan aprovechar muy bien la sesión. Recuerden que pueden hacerme preguntas por medio de la plataforma y podemos ir identificando. Yo voy a tratar de hacer sus rúbricas de los ejercicios que me van entregando completamente, es decir, decirles dónde se equivocaron y cuál es lo que tendrían que hacer para que les vayan quedando claros las soluciones de cada uno de los problemas que vamos a abordar.
por mi parte es todo. Espero que tengan un buen fin de semana y estamos en contacto. Saludos.